Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jen, el aire de los cuatro elementos. La voz de la princesa estaba llena de preocupación y miedo. Guayo nunca había desaparecido sin previo aviso desde que llegaron a la isla. Ella siempre había estado cerca, cumpliendo la promesa de protegerla. Si ella ya no estaba por ningún lado, solo podía significar una cosa. Los disparos que venían del otro lado de la isla estaban directamente relacionados. Algo muy peligroso estaba sucediendo. Blue, tenemos que salir de aquí inmediatamente. ¿Qué pasa, Fai? ¿Por qué viniste a la isla? ¿Y dónde está Guayo? Ella estará bien, pero ahora debemos alejarnos de aquí. Algunos de los criminales lograron escapar de la captura y están llegando. Pero Guayo también está en peligro. Necesitamos ayudarla. Por favor, confía en ella. Todo va a estar bien. Fai miró con firmeza a la princesa. Ella había seguido el plan al pie de la letra, llegando a la isla cuando se dio cuenta de que los habían estado siguiendo durante algún tiempo. Sus informantes habían confirmado que extraños habían estado llegando preguntando por Bonsuir y el viejo Jock, lo que significaba que los criminales estaban cerca de encontrarlos. Por eso ella y Guayo habían planeado esa emboscada. Tenemos que irnos ahora para garantizar tu seguridad. Debes abandonar la isla inmediatamente. La princesa miró el yate atracado en el muelle, donde dos policías estaban apostados para protegerla. Pero los disparos a lo lejos seguían resonando y su corazón le decía que tenía que ir tras Guayo. Aún así sabía que si desobedecía, podría poner a todos en riesgo. Guayo, necesitas estar a salvo. Esta no es una petición, es una orden. Porque todavía hay algo importante que necesito preguntarte y escuchar tu respuesta. Jefa, la princesa ya se embarcó y abandonó la isla. No la dejen escapar, sigan el barco. El líder de los mercenarios dio la orden al único subordinado que quedaba. Ahora ya no le importaba perseguir a Guayo, quien claramente estaba tratando de distraerlos para ganar tiempo. Primero tenían que eliminar a la princesa y luego a la policía. Un estallido resonó cuando la bala impactó al costado del barco mientras se deslizaba por el agua. Apenas se habían alejado de la costa cuando fueron perseguidos por un barco pesquero robado, conducido por los delincuentes restantes, decididos a eliminar a la princesa. Protejan a la señorita Blue. Guayo dio la orden, sacando su arma para garantizar la seguridad de quien su prima le había confiado. Ese fue el plan desde el inicio. Blue debería haber abandonado la isla antes, pero sabían que ella nunca huiría sola. Entonces, para evitar una emboscada, crearon una estrategia para atraer a los enemigos a la parte posterior de la isla donde serían capturados. Después de eso, la princesa podría marcharse. Lo que no previeron fue que dos delincuentes escaparían y las perseguirían. El estallido continuaba. Los agentes de policía a bordo intentaron impedir que los perseguidores se acercaran, pero fueron alcanzados y cayeron heridos. Con el camino libre, los delincuentes aceleraron, listos para alcanzar el barco de la princesa. Guayo sabía que no podría contenerlos por mucho tiempo, pero antes de que los enemigos pudieran atacar, apareció otro barco pesquero bloqueando el avance. Fue entonces cuando la policía apretó el gatillo, impactando de lleno al piloto enemigo. Sin mando, el barco de los criminales perdió el rumbo. El último de ellos intentó tomar el control, pero era demasiado tarde. Guayo, cuidado. Fai, llévate a Blue de aquí. La princesa observaba angustiada. ¿Cómo Guayo afrontaba la situación sola? Fai tomó el timón, dirigiendo el barco para evitar más ataques. El sonido del impacto era ensordecedor, hasta que finalmente la policía logró abatir al último oponente. La prima sonrió aliviada, pero la princesa permanecía aprensiva. Ella lo hizo, Guayo lo hizo. Guayo, detrás de ti. El grito llegó demasiado tarde. El primer criminal, el cual había caído, logró levantarse y disparó. Guayo no tuvo tiempo de reaccionar, la bala le impactó a ella. Aún así, con un último esfuerzo, contraatacó, eliminando al enemigo de una vez por todas. Pero su cuerpo ya no respondía. Sin fuerzas, Guayo cayó hacia atrás y cayó al agua. Un momento fugaz, pero Blue lo vio. La sonrisa aliviada de Guayo, como si supiera que lo peor había pasado. Luego, un abrir y cerrar de ojos, ella desapareció bajo las aguas profundas. Guayo apenas había tocado la superficie y la princesa ya se estaba lanzando al mar. Fue detenida en el último segundo por Fai, quien sin dudarlo se lanzó en su lugar. La corriente era fuerte, pero la suerte todavía estaba de su lado. Poco después, Fai apareció llevando a la inconsciente Guayo en sus brazos. Guayo, tienes que resistir. Lleva un chaleco antibalas. Fai se dio cuenta cuando tocó la tela rígida debajo de la ropa de Guayo. El disparo había impactado el chaleco, perdonándole la vida. Sin embargo, la caída y el impacto le provocaron perder el conocimiento. No había tiempo que perder, necesitaban llevar al hospital lo más pronto posible. Mientras esperaban el rescate, la princesa sostuvo con fuerza la mano de la otra joven.
Prometiste que permanecerías a mi lado, así que no te atrevas a romper esa promesa. La operación de rescate comenzó inmediatamente sin perder el tiempo. Con masaje cardíaco y reanimación boca a boca, Ajima siguió el protocolo para alguien que estaba inconsciente y no respondía, presionando el corazón de la otra persona, comprimiendo aproximadamente un tercio. El procedimiento requirió 30 compresiones intercaladas. Sin embargo, después de las 30 compresiones, la persona que le dio vida a Guayo no fue Ajima, sino la propia princesa. Sin dudarlo, pellizcó las fosas nasales de Guayo y selló sus labios sobre los de ella, soplando aire en un intento de traer de vuelta a quien había sido tragada por el océano. Vuelve, Guayo, ¿me escuchas? No dejaré que te vayas. No se sabe exactamente cuánto duró el procedimiento, pero el esfuerzo no fue en vano. Finalmente, Guayo tosió expulsando el agua salada de sus pulmones y recuperando el aire. Ajima sonrió aliviada, casi se caía del cansancio. La princesa, que momentos antes había sido invadida por el terror, dejó escapar lágrimas de puro alivio. Nunca vuelvas a esconderte de mí cuando te estés poniendo en riesgo. Si algo te pasa, me culparía a mí misma para siempre. No llores por mí. No dejaré que te vayas, Guayo. No me vuelvas a asustar de esta manera, Lon, dijo Fai, con la voz entrecortada. Guayo sintió levemente, aceptando la petición de Fai, quien por la mirada de sus ojos parecía tan conmocionada como la princesa. Pero al final Fai mantuvo la calma y usó sus habilidades para salvar a la otra persona. Ahora con su vida de regreso, Guayo sabía que no importaba lo difícil que fuera, tenía que seguir viviendo. Su mirada se dirigió al rostro de la princesa, que incluso con lágrimas mantenía una belleza inmutable. Entonces Guayo, sin preocuparse por el protocolo, levantó la mano y tocó suavemente el rostro de la princesa, ignorando cualquier juicio que pudiera recaer sobre ella por atreverse a tocar a alguien de alto rango. Pero en ese momento la princesa fue quien tomó su mano y la presionó contra su rostro, como si temiera desaparecer entre las olas, un gesto que borró todas las barreras entre ellas. Ya no había ningún abismo que las separara, solo existía el deseo de permanecer juntas. Blue, he regresado. Dean y Rose ya estamos en el aeropuerto. Están tomando un vuelo de emergencia a Surak. No hacía falta hacer tanto alboroto por eso, Fai. Ya dije que no es nada grave. Pero tú y Fai arriesgaron demasiado sus vidas y aún así no los ocultaron a mí y a Dean. Fai no quería ocultar nada, pero era una situación de emergencia y fue Guayo quien me pidió que no lo contara. Guayo miró a su prima más joven, quien rápidamente le echó toda la culpa a ella. Ahora confinada en el hospital por órdenes de los doctores, querían asegurarse de que no hubiera complicaciones derivadas del ahogamiento. Aunque había recibido primeros auxilios y había sido reanimada, todavía existía el riesgo de neumonía o otros problemas respiratorios que podrían ser fatales. Le pedimos disculpas, señorita, por poner a Guayo y a Fai en peligro. Todo fue nuestra culpa. No, Apo, no sabías nada. Yo fui la única responsable del plan. Fai solo ocultó la verdad porque yo se lo pedí. Si quieres culpar a alguien, échame la culpa solo a mí. La edad intervino. Buscar a alguien a quien culpar ahora no cambiará nada. Lo importante es que Blue, Guayo y Fai están bien. Guayo agradeció mentalmente a su prima, quien llegó en el momento justo para calmar la situación. De lo contrario, tendría que soportar un largo regaño por parte de Apo y todavía tendrían que enfrentarse a otro por parte de Dean más tarde. Todo lo que quedaba era esperar que Rose la ayudara a escapar de otra reprimenda. Apo, ¿por qué no descansas en casa de Fai? Esta noche. Mañana podrías volver a visitar a Guayo. Y tú, Blue, me quedaré aquí, pero hay guardias afuera. Podrás descansar y volver mañana. Guayo arriesgó su vida por mí. Quiero devolverle de la única manera que puedo. No sirve de nada, la da. Fai suspiró. Ya he intentado convencerla de que se vaya a casa, pero Blue insiste en quedarse. Prefiero que descanses, Blue, después de todo lo que pasó. Fai interrumpió, yendo en contra de sus propios sentimientos. Aunque no quería que la princesa se alejara, su preocupación hablaba más fuerte. Después de todo lo que habían pasado, Blue también merecía descansar. ¿Me estás echando, Guayo? De ninguna manera. Sí quiero que te quedes, pero no quiero que te esfuerces demasiado. No te preocupes, no te voy a abandonar. Los tres familiares de Guayo desaparecieron de la escena, dejando la habitación del hospital solo para ella y la princesa, como si por alguna razón el mundo que las rodeara ya no existiera. Apo, ¿qué opinas de la relación entre Guayo y Blue? ¿Qué ocurre? Se ven diferentes. La forma en la cual se miran ha cambiado, como si hubiera algo especial. Lada, creo que estás imaginándote cosas. Con la posesión de cada una sería imposible. Guayo sabe muy bien dónde pisar. Apo, ¿no has oído nunca que nada es imposible? Fue la voz de Ajima la que interrumpió la conversación. Ella había estado escuchando todo en silencio sin dar su opinión, pero no pudo evitarlo. La prima siempre veía el mundo de una manera demasiado lógica, pero el corazón humano no seguía reglas. ¿Qué sabes, Fai? Será mejor esperar a tener noticias de la propia Guayo.
Cuando esté lista se lo contará a todo el mundo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.